Y ahora vamos a escuchar la columna de nuestro queridísimo, de nuestro admirado Diego Barovero. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, feliz Día del Trabajador para todos. Lo hemos conmemorado recientemente este jueves, pero no podía estar ausente de nuestros análisis históricos. El 1 de mayo es una fecha constitutiva por su trascendencia internacional en cuestiones inherentes a la reivindicación de derechos sociales en todo el mundo y desde luego también en nuestro país, la República Argentina, tiene su propio origen, su tradición. El 1 de mayo tiene una primera conmemoración en el país en el año 1890. Se realizó entonces una concentración, un meeting se decía en ese entonces. Se llevó a cabo en el Prado Español, en el barrio de La Recoleta, donde hoy conocemos todos lo que es la zona de la feria de Plaza Francia. Allí fue a las 15:15 de ese día una concurrencia de alrededor de 1.200 personas, que para la época era verdaderamente una enormidad. ¿Quiénes eran los organizadores y concurrentes al encuentro? Bueno, antes de 1890 se habían constituido en nuestro país diversos sindicatos y asociaciones correspondientes a diversas actividades que comenzaban a desarrollarse en torno a pequeños talleres, a todavía una producción artesanal, no industrial a alta escala. Y la primera, la más recordada, fue la Sociedad de Tipógrafos, fundada en 1878. Hasta aquel 1 de mayo de 1890 nunca se había convocado orgánicamente a los trabajadores más que nucleándolos por las disímiles ramas de la producción, en defensa de reivindicaciones muy propias, muy individuales, muy concretas. Comenzaba por entonces a existir una incipiente conciencia social de obreros y trabajadores. Sobre todo la influencia venía de lo que pasaba en el mundo, y nosotros somos un país que acogió una importante cantidad de inmigrantes, muchos de los cuales venían con su oficio y también con su modalidad, su hábito de organizarse según el oficio y la ocupación. Decíamos que el 1 de mayo, que es una fuerza que conmueve con mucha fuerza a los trabajadores, lucha por el progreso social, bienestar general, redistribución de la riqueza y también la primera gran reivindicación del movimiento obrero internacional, la jornada laboral de no más de 8 horas diarias. Esto fue toda una revolución planteado a finales del siglo XIX, algo que hoy nos parece razonable, que lo consideramos un derecho adquirido y está muy bien que así sea. Hay mucha discusión actualmente sobre las cuestiones, están en boga ideas un poco dícese libertarias, que en realidad son muy reaccionarias, donde se dice el trabajador tiene que trabajar toda la cantidad de horas que quiera y que su patrón le dé. Bueno, eso sería un retroceso grande. En Estados Unidos, durante la segunda mitad del siglo XIX, allí la agitación y la lucha obrera por el reclamo de las 8 horas mencionadas adquirió vigor, provocando fuertes conflictos. En 1877, por ejemplo, los ferroviarios fueron a la huelga por las 8 horas. Fueron violentamente derrotados luego de una gran represión en Pittsburgh, una de las localidades pujantes de Estados Unidos en ese entonces. En 1881 se constituye la American Federation of Labor, la Federación Americana de Trabajadores. Y a fines de 1884, en Chicago, se lleva a cabo un congreso de la AFL precisamente, que lanzó una campaña nacional en los Estados Unidos en defensa de la reivindicación de la jornada laboral de 8 horas. En 1886, numerosas huelgas con características violentas fueron reprimidas con virulencia aún mayor. El 3 de mayo se desató una tragedia de proporciones. La manifestación obrera fue baleada a mansalva, con un resultado de varias muertes y el agregado de un ataque con bombas contra la policía. Chicago fue un escenario de la masacre. 2 semanas y media más tarde se inició un juicio a los dirigentes obreros que eran acusados de ser los responsables de esa violencia. Había una idea de la élite política y socioeconómica de aquel estado, de aquella ciudad y sobre todo del ámbito más encumbrado de la política norteamericana, que quiso ser
quiso escarmentar, quiso ser expeditivo. El tribunal se pronunció rápidamente por una sentencia de condena a la horca. El 11 de noviembre de 1887 se ejecutó la sentencia contra 5 de los condenados, que serían conocidos desde entonces como los mártires de Chicago. Si bien investigaciones posteriores lograron arrojar luz y dar cuenta de que había habido suficientes manipulaciones y presiones políticas e intereses económicos para lograr un resultado condenatorio que sirviera como un escarmiento para evitar futuras manifestaciones y reacciones de ese tipo reclamando derechos. La verdad que pasó todo lo contrario. Los acontecimientos impactaron profundamente en todo el movimiento obrero a nivel mundial. A pesar de las divisiones existentes entre entonces en las corrientes anarquistas por un lado, que rechazaban toda intervención del Estado, y socialistas por otro, que tenían una mirada sobre el Estado diferente, lo que pretendían era que el Estado fuese proteccionista, los primeros eran más violentos y más intransigentes, los reformistas eran los socialistas. En el Congreso Internacional Socialista, celebrado el 14 de julio de 1889, se resolvió impulsar para el año siguiente, 1 de mayo de 1890, el Día Internacional de los Trabajadores. Esa es la fecha, la partida de nacimiento de esta celebración. En el Congreso Internacional de 1889, que resuelve declarar el 1 de mayo de a partir de 1890 como Día Internacional de todos los Trabajadores. En la Argentina, a iniciativa del Club Worwards, Club del Pueblo Trabajador, se creó en la Argentina un Comité Internacional Obrero que incluyó a sindicatos y diversas organizaciones, que el 30 de marzo de 1890 resolvió, primero, convocar a los obreros de la capital a un mitin, a celebrarse el 1 de mayo. Segundo, crear la Federación de Obreros de esta República, que después se va a conocer como Federación Obrera Regional Argentina. Tercero, editar un periódico para la defensa de la clase trabajadora. Ya estamos pensando en que con un periódico los trabajadores además van a difundir y propagar sus ideas. Hay una mirada sobre el uso de los recursos y de los medios de prensa para ello. Y el punto 4 decía dirigir una petición al Congreso Nacional de la República para solicitar la sanción de leyes protectoras de la clase obrera. Así nació el 1 de mayo en la República Argentina y la Federación Obrera, cuyo periódico, que se denominó El Obrero, dirigía Germán Ave Lalemant. La petición mencionada, una especie de anticipo de posteriores institutos de la democracia social, incluso de algunos de ellos terminarían incluyéndose en las reformas constitucionales del siglo XX, 1949 y 1957 fundamentalmente, reunió ese petitorio alrededor de 7.400 firmas, sumamente masivo, desde luego, y se podría parangonar con lo que hoy se conoce como institutos de democracia semidirecta, la iniciativa popular, que se debe manifestar de esta forma e iniciarse por la Cámara de Diputados. En singular coincidencia, este 1 de mayo de 1890 manifestó además que ese es el año en el que la Argentina también ingresó en la lucha por la pureza y la libertad del sufragio universal, el derecho del voto, es decir, los derechos políticos y los derechos sociales empezaron a ser defendidos a conciencia por la sociedad, por la clase media, por la clase política, por la dirigencia obrera en 1890. El 13 de abril de 1890, la reunión de la Unión Cívica que planteaba los derechos políticos. Y el 1 de mayo de 1890, la primera vez que se hace una manifestación masiva en la Argentina reclamando la jornada de 8 horas y mejoras en las condiciones de labor para todos los obreros. El camino iba a ser muy largo, iba a llevar prácticamente un siglo más también, conseguir reivindicaciones de carácter obrero, social y desde luego político. Seguimos reclamando, nunca hay que dejar de defender la democracia y la participación como forma de progreso social y de mejoramiento de nuestras condiciones de vida. Así que un gran saludo para todos, un cariño enorme a todos los trabajadores y trabajadoras del país, a todos los que escuchan el programa, a todos los que nos siguen en las redes y desde luego
Feliz Día de los Trabajadores y que sigan por siempre en alto las conciencias para defender los derechos de todos, que costó muchas vidas, mucha sangre y mucho esfuerzo conseguir. Un abrazo grande.